Con Tele 13 Radio, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acá en el estudio de Canal 13. Lautaro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, en rigor, si son más de las 12. Sí, pero disculpe. Buen día domingo. Oiga, a ver, partamos, no hemos hablado en todo el programa de lo que está pasando en Medio Oriente. El Partido Comunista hizo una declaración, le quiero preguntar por eso, pero primero, ¿cómo ha visto lo que está pasando en estos días, estas últimas horas, el conflicto que se desató el fin de semana pasado? Lo he visto con un sentido de conmoción muy grande. Yo creo que asistimos a una suerte de novela, si es que no fuera verdad, porque todos los medios de comunicación tienen la posibilidad, la tecnología de ir transmitiendo simultáneamente lo que es el avance hacia el exterminio de un pueblo. De verdad es impresentable. Todas las explicaciones que tenga, la provocación de Hamás, lo que sea, pero no se puede presentar ante la humanidad que es justificable terminar con o exterminar al pueblo palestino. No es lo que dice el gobierno de Israel, que quiere exterminar a Hamás, terminar con Hamás, sí, no con el pueblo está palestino. Haciendo todo para que sea parte, el costo lo pague el pueblo palestino. Y de esto estamos desde el año 48, el siglo pasado, pendientes con que se implementen los acuerdos que debían haber fundado dos estados que fueran vecinos y que convivieran como convivían antes también, y bueno, mostrar, digamos, racionalidad, humanidad, etcétera. ¿Cómo podemos asistir de nuevo? O sea, uno estudiaba los temas de la Segunda Guerra y decía, esto es imposible, ¿por qué la gente no reaccionaba? ¿Cómo se pudo asistir a ese exterminio? Bueno, hoy día asistimos a otro, y bueno, y avanzan los portaaviones, y avanzan, digamos, los drones, y avanzan. ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está la parte humana de esto? Es decir, una cosa muy tremenda. No, se entiende que hay un riesgo, una gravísima, ya hay una crisis humanitaria importante, pero ¿usted está comparando al gobierno de Israel con lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra? No, yo estoy hablando de temas de conmoción mundial que tienen que ver con exterminio de pueblos, por el solo hecho de tener una connotación como un pueblo con su propia cultura, cosmovisión, con todos los exterminios que han existido en la humanidad. Entonces, no podemos asumir que esto es un tema de civilización, que así se resuelven los problemas, o sea, ¿para qué existen las Naciones Unidas si no pueden haber convivencias que se lleven y se rijan por los temas que sean centralidad, la paz, la convivencia y las soluciones políticas, y no este tipo de justificaciones que se hacen sin ningún pudor, a ojos vistas de todo? El presidente de Israel habla y dice, y esto es el comienzo y va a ser más duro, y le advertimos que si no salen, o sea, esos plazos que dan para que la gente tenga una movilidad, cuando están todas las carreteras hechas pedazos, es decir, es una burla al sentido común. Convengamos que lo que hizo Hamás el fin de semana pasado fue extremadamente cruel y abyecto, ¿no? No, pero absolutamente. Nosotros no tenemos cero vinculación con explicarnos siquiera el papel que juega Hamás y en cuánto contribuye. Mi tema es que hay aquí un Estado que tiene fuerzas armadas regulares, que tiene control de la situación y que no puede, porque si no, todo lo que se diga jamás habría que decirlo entonces multiplicado por no sé cuánto respecto a el ejército israelí. Se lo pregunto porque usted menciona los acuerdos de que haya dos estados. Jamás no cree en eso, cree más bien en la violencia y en imponer un tipo de Estado islámico. Pero yo estoy hablando del Estado palestino, no de Hamás. Son cosas que estamos claros que son cosas distintas. Por eso llamó la atención que en la declaración que hizo el Partido Comunista respecto de lo acontecido el fin de semana pasado, culparan al gobierno de Netanyahu, pero no condenaran lo que hizo Hamás. No, yo creo que ahí lo que está puesto el acento en lo que es el tema de fondo y el tema de quién se hace responsable de esto, y si no, cómo tú haces una convivencia donde Hamás, que no asiste a los espacios internacionales ni nada parecido, es el responsable cuando hay todas las posibilidades, que quien tiene titularidad de Estado, quien tiene un privilegio incluso de relaciones, quien tiene una posibilidad de tener control sobre el hecho, lo vamos a disminuir, lo vamos a relativizar, y la consecuencia termina siendo que el pueblo palestino sigue sufriendo un acoso, una invasión, una imposibilidad de construir comunidad, de construir familia, de construir nada. Entonces, ese es mi tema de fondo. Sí, ahí queremos poner el acento. Lo que pasa es que llama la atención que en este caso importa el contexto
que fue precisamente nuestra discusión sobre respecto de los 50 años, la discusión del país, digamos, respecto de los 50 años, donde el Partido Comunista y la izquierda en general lo que hizo fue decir no puede justificarse por ningún contexto la violación de los derechos humanos ni el golpe de Estado. Y acá, en el caso de lo que pasa en Israel, importa la historia, importa lo que se hizo antes, importa la política de extrema derecha del gobierno actual de Netanyahu, importa todo eso. No, pero a ver, si alguien quiere, se puede llamar a error, ¿no? Nosotros somos claros y categóricos en nuestra posición por poner en el centro, donde creemos que está el centro, desde el punto de vista de cuestiones más estratégicas y mayores, no relativiza, no significa una mirada licenciosa respecto a la organización y la actuación de Hamás. No, en eso el Partido Comunista tiene una posición que es inequívoca, sobre todo cuando además de por medio hay seres humanos que no están vinculados a la confrontación bélica ni de otro tipo. Entonces, que no se lea, salvo que se quiera intencionar una lectura. Ya, o sea, no se puede entender la declaración del Partido Comunista como que ha soslayado lo de Hamás. En absoluto. El Partido Comunista lo condena. Lo ha dicho directamente, sí. ¿Y por qué esa insistencia en el contexto? Es que es contraintuitivo respecto de... Porque ¿importa o no importa el contexto cuando se violan los derechos humanos? Porque lo que está cursando es la reiteración de una política que no es que haya una reacción primera que sorprende, no, es reiterar una política exageradamente de copamiento, de invasión, al final, de destrucción de un pueblo como comunidad. Porque lo que se afecta no son 2, 3 personas que están acosando, buscando, etcétera, sino al pueblo palestino, así de simple. Pero el Estado de Israel no tiene ese problema con todo el pueblo palestino, no tiene ese problema con Cisjordania, lo tiene con Hamás en la Franja de Gaza. Lo tiene en tanto tenga ellos bajo control la imposibilidad que Palestina sea un Estado con la autonomía del caso, con su territorio, etcétera. Ese es el debate de lo contrario, ¿cuál es la expectativa de que esto tenga un cierre? Cámbiame la palabra debate por la palabra contexto. Ese es el contexto en el que se da lo de Hamás, es lo que usted acaba de insinuar. Entonces, ¿importa el contexto o no importa el contexto? Porque independientemente del contexto, las personas de Hamás, los militantes de Hamás que entraron al territorio de Israel la semana pasada, son responsables de sus decisiones morales, independientemente del contexto, ¿no? Pero evidente, si nosotros no estamos, insisto, aquí hay un contexto que tiene que ver una no solución de una resolución. Hay un conflicto, evidente. De Naciones Unidas, pero un conflicto que no es entre pares. No son 2 ejércitos encontrados entre sí. Hay uno que es Estado con todas las potestades que implica un Estado que incluye la defensa y el aparato de defensa, y otro que es un pueblo que está en condiciones de ser sometido, copado, etcétera, regularmente. De por medio, todos los integrismos, todas las postulaciones que además son sostenidas sobre la base de la eliminación de una parte de seres humanos, no está ni ha estado nunca en nuestra mirada, ni en nuestra propuesta, ni en nuestra validación. Para seguir en el tema de derechos humanos y además seguir en el exterior, el presidente está llegando a Beijing, hoy día se va a reunir con Xi Jinping durante los próximos días antes de emprender su regreso sobre el miércoles o jueves, ¿no? ¿El presidente debería hablar de derechos humanos con Xi Jinping? ¿Debería hablar de derechos humanos, del respeto de los derechos humanos de China en China? A ver, yo no soy quien ni menos a través de los medios para indicar qué habla el presidente. Eso es una pregunta que me la hace fácil, digamos, porque francamente no debería meterme en eso ni en un sentido ni en el otro. El presidente sabe y sabrá, y su equipo directo como gabinete, cuáles son los temas y la agenda que va a tratar ahí. Hipotéticamente, si uno hiciera agendas potenciales, deberían tener agenda a todo evento en todas partes, y no con excepciones en alguna parte. En el caso de este viaje, yo creo que el fondo del tema deberá estar concentrado en cómo de un intercambio bilateral con una potencia, en una relación donde Chile tiene realizaciones de marca mayor, por ejemplo en el comercio exterior, avanza a otros planos de la ciencia, de la técnica, de la inteligencia, etcétera, que hagan más integral el intercambio y que se mida con un solo factor,
cuánto avanza el desarrollo de nuestro país en esa relación. Y yo creo que los indicadores ante esa medida van a ser muy beneficiosos para Chile en la perspectiva de conocer que la política china no tiene por propósito una relación con CELAC, toda América Latina y el Caribe, menos Estados Unidos, con cada país, con Chile en particular, que sea sobre la base de aprovechar solo en un beneficio unilateral a favor de, en este caso, de China. Creo que mirar así las cosas, ampliar el intercambio también al plano académico, al plano cultural, al plano de pueblos, es un beneficio de humanidad, porque es asumir que existe, el globo es más grande que el que uno mira desde la casa, y sobre esa base uno puede tener la expectativa que tenga réditos en los avances de la autonomía y la soberanía de desarrollo del país. Y el desarrollo supone el desarrollo de su inteligencia, desarrollo de su infraestructura, de su logística, de su ciencia, etcétera. Y yo siento que ahí pueden haber grandes avances. O sea, el comercio internacional protagonizado por China en relación con Chile es distinto al que protagoniza Estados Unidos, dice usted. Es distinto, por lo menos en las medidas que yo conozco de pequeño feedback. No quiero hacer tesis de 2, 3 conversaciones, ¿no?, que me han tocado estar, digamos, en las posibilidades que yo he estado representando al partido o al parlamento en China, que es la valoración que se tiene de ese comercio en beneficio de la industria nuestra. Industria nuestra que no es, obviamente, en estos tiempos industria de Estado, es industria privada. Y entonces, si hay una valoración, y eso significa no solo ingresos de divisas, no solo mano de obra en el funcionamiento de la industria que prepara esas exportaciones, yo digo, bueno, es un camino que es de beneficio mutuo. Que se ve más beneficioso. Oiga, volvamos a nuestro país y en particular al proceso constituyente. Leí una entrevista que le dio a Emol este fin de semana. Parece que no le gusta lo que está pasando con el texto constitucional. Exactamente, no me gusta, pero sin embargo, como político tengo obligaciones. Primero, manifestar opinión respecto a fuente abierta. O sea, sería como raro decir, mira, voy a ver si me gusta o no, cuando en términos de información abierta todos los datos son que se ha instalado la propuesta casi restrictiva que levantó el Partido Republicano y se valida, digamos, con la mirada que tiene conjunto la derecha, o sea, incluyendo Chile Vamos. ¿Tienen derecho? Tienen derecho. Y se sostiene en una mayoría porque ganaron las elecciones fuera de lugar. Tenemos nosotros un juicio autocrítico de cuál fue la correlación que surgió de ahí a propósito de la conducta que tuvimos la contraparte, nosotros, los aliados nuestros, fuera de lugar. Ese no es mi debate. Mi debate es que hay tanta conciencia a propósito de lo que fue el fracaso de la convención del 4 de septiembre, de que lo que está en juego no es construir, a decir de algunas lideresas de la propia derecha, una propuesta de gobierno, por más impecable que alguien la crea, sino es construir una constitución que tiene exigencias distintas, porque se trata de que sea a todo evento, desde el punto de vista histórico, sin saber quién va a ser gobierno mañana, pasado, etcétera, y que sea armonizador del cuerpo legal que después será votado según las correlaciones del Congreso cada tiempo. De eso se trata una constitución. Hay muchos que dicen que ahora piensan así, la izquierda del Partido Comunista, pero que en el proceso anterior no pensaban así. A ver, yo puedo hablar del Partido Comunista si no pensaba así o no. El Partido Comunista tuvo, y las ubican muchas cosas, incluyendo el propio proyecto, tenía 6 convencionales de 155. 6. Ese proceso tuvo falencia no solo temática, sino que incluso de orden de un elemental esfuerzo de unidad entre los convencionales de este lado, debemos decir. Yeah. Y voy a descontar ahí todos los que son listas con grados de independencia, entre comillas, no, los que postularon los partidos. ¿Ya? No hubo esfuerzo en eso. Bueno, llegamos a lo que llegamos, entonces era una competencia que él le concedía más a un sector a cambio de conceder, y terminamos en lo que terminamos como propuesta, en donde se perdió lo que era la esencia del tema, y que sigue siendo la esencia, a mi gusto, desde el punto de vista de la Constitución vigente, un Estado social y democrático de derecho. Eso es un paso de calidad adelante, porque es el que da cuenta
de que se cierre el capítulo del Estado subsidiario. Pero eso está en el texto de la nueva Constitución. No está en el texto del punto de vista de... O sea, explícitamente está, digamos. Del punto de vista no solo literalmente, sino del contenido real. Cuando hay un texto que puede decir que se garantiza un Estado social democrático de derecho, pero que constitucionaliza algo que no está en la Constitución del 80, por ejemplo, el sistema previsional o el sistema de salud privada, que yo no digo que no existan, pero no tiene por qué estar en la Constitución. Lo rigidiza mucho más que lo que estamos criticando del Estado subsidiario del año 80, que permite transformar derechos en mercancía. ¿Por qué otros aspectos usted dice que esta es una Constitución republicana, por decirlo de alguna manera? Aquí hay un alcance de nombres del Partido Republicano, así la Constitución es republicana. Claro, del Partido Republicano. Yo creo que lo que está del punto de vista valórico, y sobre todo, más allá de lo valórico, casi de civilización, el avance que ha tenido, con todo lo limitado, los derechos de la mujer, entre otros, el aborto en 3 causales, entre otros, los derechos que tienen que ver con garantizar las obligaciones paternales que se tienen con los hijos, etcétera, es un retroceso a los avances que... En el mismo lugar donde está usted, Luis Silva, el jefe de bancada republicano en el Consejo, dijo recién durante este programa, que la definición que había respecto de la protección de la vida del que está por nacer o de quien está por nacer no influía en nada en el tema del aborto en 3 causales. Es la mirada que tiene el representante más importante del Partido Republicano en el plano constitucional y que yo cuestiono, porque si uno quiere de verdad que eso sea con transparencia, un dato duro, para que se pueda contabilizar dentro de una convergencia o una coincidencia contemporánea entre todas las miradas políticas, lo hace explícito, lo precisa y no deja la frase que botea la pelota, y entonces el gran líder, José Antonio Kast, plantea: no se llamen engaño. Si ustedes están pensando que este tema va a quedar de parte nuestra relativizado, eso no será así. Y lo reiteró. Sí, lo dijo el domingo pasado, ahí mismo. Públicamente. Entonces, yo solo estoy marcando posiciones más allá, digamos, del legítimo derecho que tiene a tener su mirada. ¿Por qué entonces, si eso es así, por qué entonces los expertos oficialistas, incluyendo el representante del Partido Comunista en el comité de expertos, no quiso dar el voto para la proposición de Chile Vamos de volver a la redacción que está en la actual Constitución, que permitió, de hecho, la ley de aborto en 3 causales? La información que yo tengo de Alexis, que es el experto que representa al Partido Comunista, de otros expertos que compartieron, digamos, en este debate, es que la bancada minoritaria, tanto en los consejeros, la bancada o la coordinación en expertos, que somos, se supone, una propensión de igualdad de condiciones, hubo siempre una voluntad de construir incluso mejores redacciones, hasta en las propuestas que tenía, o en algunas propuestas que postulaba la derecha. Y quienes no dieron la posibilidad de que eso cuajara como un acuerdo fue la contraparte. Ya, pero esto pasó así, esto es un hecho, no una opinión. Había una moción, una observación, para reponer el texto de la actual Constitución, y el oficialismo no dio los votos. No tengo una información que me dé coherencia para poder precisar, digamos, esa afirmación que tú haces. La información que yo tengo de Alexis directamente y de los demás expertos más cercanos a nuestro sector, es que los acuerdos no se construyeron por que hubo una falta de disposición de la derecha. Ahora, de parte de la derecha. Ya, usted dice, yo como político tengo obligación, en fin, pero el texto va a estar, el texto definitivo, decía Luis Silva que probablemente va a estar a fines de esta semana que viene. O sea, ya llegó la hora de las definiciones, digamos. Así como están las cosas, no van a cambiar mucho, y probablemente el Partido Comunista va a ir por el en contra, ¿no? A ver, lo primero, para ser respetuoso de nuestro fair play, que lo hacemos por opción por lo demás, vamos a tomar posición
a lo menos los 10 partidos que somos parte del gobierno juntos. Ya. Ninguno le va a dar ventaja a otro respecto a que después se interprete quién marca qué posición se tenga. Yo sé que hay un interés exagerado de algunos sectores políticos por poner al Partido Comunista en una posición distinta al resto. Y no es como si ese fuera el interés, yo tengo el contrainterés, voy a hacer todo para demostrarle que sin que me altere en absoluto, la posición será común. Oiga, Lo segundo, y esto es muy importante, la posición nuestra va a tener, la nuestra común, colectiva, va a tener origen en un planteo que hagan los que trabajaron directamente, consejeras, consejeros, expertas y expertos, en una síntesis que ellos mismos construyan. Y eso no es menor porque son los que vivieron la experiencia, a los que no les pueden decir, mira, esto pudo haber sido distinto si ustedes hubieran tenido tal o cual conducta. Ellos son capaces de mostrar, testimoniar una posición porque nos parece de suma importancia lo que está en discusión en un intento tan importante de proceso constitucional. Lautaro, nos queda un minuto. El Partido Comunista, la bancada en la Cámara, el comité en senadores, se manifestó contrario a una parte del veto de la ley de usurpaciones, del veto del gobierno. ¿El Partido Comunista va a votar en contra de esa parte que no le gusta? El Partido Comunista, aquí se hizo una marca al corazón del proyecto. O sea, sí, proyecto, eso puso el mercurio. Bueno, dicen que uno puede encontrar, digamos, alguna especie viva que tenga más de un corazón. Para nosotros el corazón es la autotutela y en eso tenemos coincidencia mil. Total con el gobierno. Absolutamente con el gobierno. En lo otro es parte del diálogo que en forma respetuosa, pero con códigos de metros cuadrados propios, tienen las partes en un diálogo que siempre se hace a nivel parlamentario, y entonces ya es un tema que nuestra bancada, incluyendo la y el senador, van a hacer, digamos, en el intercambio de estas horas con el Ministerio del Interior. Ya, o sea, no está decidido. El Eso voto en ese aspecto no está decidido. Hay una posición expresada, incluso en una declaración, acerca de que no se puede tener una política de castigo penal, de prohibición de cárcel, en definitiva, plana, respecto a que la alteración, la usurpación, para decirlo de otra forma, no es plana. O sea, hay distintas expresiones de gravedad en una situación como esa que debe contemplar, de lo contrario van a ocurrir una usurpación muy extraña. Va a tener que usurpar terreno para construir cárceles, para meter tanta gente adentro de esas cárceles, porque van a cometer tantas alteraciones a la ley. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, esta mañana en Mesa Central. Lautaro, muchísimas gracias por la gentileza.